Juez, tiene la palabra el senador Calcaño. Muchas gracias. Bueno, ¿qué éxito tuvo lo de Macondo? En realidad se me había ocurrido Bueno, poco antes de empezar, porque hablar de temas de economía suele ser bastante árido. No sé si tanto como el bostezo de hipopótamo, mencionado recién en el marco del realismo mágico, o en la cita realizada por el senador por Córdoba en el sentido de Platero y yo. Bueno, la próxima vez buscaré alguna fuente de inspiración más mediterránea. De todos modos, siempre es mejor el realismo mágico al realismo pesadillesco, a los cuales a veces nos lleva la economía, las políticas económicas, los sistemas, las ideas. Usted dice, no se puede disponer de aquello que no se tiene. Y es un ángulo, a ver, la economía no es una ciencia exacta. Si no, tendríamos un manual de menor éxito que Cien años de soledad, en el cual se diría, bueno, así se desarrollan los países, hay que tomar estas medidas y usted será feliz. Ya ha sido comprobado, la historia desde el antiguo Egipto ha funcionado de este modo, y entonces lo único que habría que hacer es encontrar los mejores gerentes para llevar adelante esa política económica. La última tentación que hubo en ese sentido fue el consenso de Washington. Tomen estas políticas, háganlas y todo resultará bien. Y acá sí podemos pasar de partidos, de países, de diferentes lugares, y aquellos que la aplicaron en general no les fue muy bien. Entonces, cuando usted menciona, no es que la tenga con usted, es que justo habló antes. Entonces, me agarro un poco de lo que dice. Cuando usted dice, no, porque yo hice ver esto por gente que sabe de economía y me dijo, hay mucha gente que sabe de economía. Lo que pasa es que hay diferentes paradigmas de la cuestión económica. Se habla de inflación. Bueno, combatamos la inflación. ¿Pero qué vamos a usar? ¿La teoría cuantitativa de la moneda que sostiene que toda emisión es inflacionaria? ¿O vamos a tratar de ver también un poco cómo es la composición de la propiedad de las cadenas de valor? Y cuando a veces hay una asignación universal por hijo y se dice en algunos diarios que ahora es menos porque aumentaron los precios, pero esos precios de consumo, de los productos de consumo popular que se consume, y no crea, aunque uno haya sido embajador político, escriba libros, etcétera, uno puede convivir, trabajar, militar con gente de otro origen social. Eso no nos hace ni mejores ni peores, simplemente es una cuestión de militancia política. Veamos, no hay una... no hay un estudio, no se habla de cuáles empresas son las que se quedan, cuántas empresas fabrican esos productos. ¿Dos, tres, cinco? ¿Cuánto es la cartelización? Es decir, tomar a la inflación exclusivamente como un fenómeno monetario me parece que no es una posición consistente y no sirve ni para identificar el problema en toda su magnitud, ni para combatirlo. Ahí sí, y disculpen, vuelvo a Macondo, se pone la mala etiqueta y se dice otra cosa. Y si esa no, entonces recortemos. Y es la política del ajuste, que ajuste tras ajuste no ajusta. Lo conocemos independientemente de gobiernos, de países o de épocas. Entonces, como cierre, esto como un punto, porque me parece que hablar de aumento de precios o hablar de inflación y decir va a venir una catástrofe inflacionaria, no lo siento consistente. Y me parece que el proyecto de ley se le pasó por arriba, se le pasó por abajo, se le pasó por la izquierda o se le pasó por la derecha, pero cuando nosotros hablamos de las consecuencias posibles consecuencias inflacionarias del proyecto que estamos tratando hoy y de existir un impacto monetario, va a tener acotadísima dimensión. Los cálculos que yo hice difieren un poco de los del senador Berna. De los 4.382 millones del Fondo del Desendeudamiento, se destina al pago de vencimientos con tenedores privados como mínimo un 78%, con lo cual tendríamos un 22% que quizás se monetice. Y eso representa entre el 1,7 y el 2% de las metas del programa monetario. Y eso es lo que dice el proyecto, y sobre eso tenemos que pronunciarnos. Decir luego que de 120.000 vamos a pasar a 180.000, no me suena demasiado. Me gustaría verlo un poco más, no me parece muy consistente y sobre todo es objeto de otro debate.
De ahí que volvamos a la cuestión, bueno, pero si hay inflación, es por la emisión monetaria, no emitamos más, no vamos a analizar la cartelización, no vamos a analizar los fenómenos de poder. Es también ignorar quizás los instrumentos que tiene de esterilización monetaria, LEVAC, NOVAX, ventanillas de liquidez, el Banco Central. No me parece que los 975 millones de dólares que quizás puedan monetizarse pongan en riesgo la cuestión de los precios en la Argentina. Esto en lo que se refiere a la monetización del fondo y el cumplimiento de las metas. Luego las reservas. Se nos dice, bueno, pero hay que tener reservas para todo. Y en ningún país del mundo existe ningún banco central que cubra absolutamente todos sus pasivos. Es más, si ustedes analizan el propio funcionamiento del capitalismo financiero, van a ver que siempre se presta más de lo que se tiene. El gran hallazgo de los cambistas en las ferias europeas en el medioevo fue precisamente darse cuenta que con los papelitos, pues que eran papelitos, que entregaban a cambio de las monedas, que sí tenían el oro y la plata adentro, en realidad podían emitir más papelitos que monedas tenían, porque nadie venía al mismo tiempo a buscarlas. De ahí que las crisis financieras no sean una anomalía dentro del desarrollo del capitalismo, sino una de sus características. En un estudio publicado por el Banco Central de la República Argentina en el 2006, La política económica de la acumulación de reservas, nueva evidencia internacional, cuyos autores son Martín Redrado, Jorge Carrera, Diego Basturrey y Javier Iberlucea, hablan, porque es una posición de ellos, de nuevo, no fueron a buscar en el diccionario nivel óptimo de reservas, porque tal cosa no existe, depende del momento, de la historia y de los proyectos políticos. Estas personas pensaron que el monto de las reservas óptimas sería aproximadamente equivalente a la suma de 4 meses de importaciones, 12 meses de los próximos pagos de la deuda externa y 12,5% de la cantidad de dinero, definida esta como el agregado M2. Es decir, si nosotros aplicamos esa definición, a confesión de parte, relevo de pruebas, quizás, metiéndome en un terreno que no es el mío, que es el derecho, efectivamente tenemos 18.000 millones de las llamadas reservas de libre disponibilidad, que a mí me gustaría discutir realmente esa cuestión de la libre disponibilidad o si el dinero tiene que tener otro respaldo que no es la actividad económica, para no caer en la teoría monetaria de la caja de zapatos que hay que guardar y que hay que atesorar. Y por último, voy a permitir repetirme, porque aunque el senador Romero lo mencionó en un momento, a mí me gustaría realmente que este tema se trabaje, esto de en la negociación del 2005, la cláusula del acreedor más favorecido y el hecho de establecer un fondo de garantías va a hacer que todos los que ya canjearon, que todos los que están canjeando en 2005 vengan a decir, pero yo también quiero ese fondo de garantías. Y ahí está ese negative pledge, que creo que es una espada de Damocles que pende sobre cualquier idea de fondo de garantía, que lo hace en el fondo inviable. Y eso, al final, nos va a llevar a una situación de default técnico. Por supuesto, es economía, es opinable, todos opinamos desde un lugar y desde un momento, todos con la buena fe de tratar de buscar el bien común, cada uno a su manera. A nosotros sí nos parece importante usar con razonabilidad y con moderación las reservas internacionales del Banco Central. Nos parece que no va a haber una excesiva monetización que induzca un proceso inflacionario como la Argentina conoció en otras etapas de su historia. Nos parece que sí, utilizar ese instrumento coadyuva a todo lo que dijimos antes de confianza, de posibilidades de inversión, de mayor previsibilidad, y sobre todo es cambiar un activo que tenemos por un pasivo. Digo, un activo abundante por un pasivo que nos cuesta. No hay una mala praxis, si se quiere, y sí pido perdón por la falacia de composición, no hay una mala praxis económica en esto. Luego sí me parece que, más allá de la franqueza en el intercambio, en el debate de hoy, quizás se habló poco del proyecto y mucho de lo que cada senador quería decir acerca de la política económica general del gobierno. Por lo tanto, señor presidente, para cerrar, porque creo que ya quedan los jefes de bloque, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley presentado por el senador Berna, que incorpora la comisión bicameral, y en ese sentido esperamos que no solo el clima
haya mejorado, sino que se traten temas económicos con la misma pertinencia y la misma pasión que se trataron hoy. Muchas gracias. Gracias, senador.